Bienvenidos a este espacio. Tengo el placer de estar aquí con dos grandes ejecutivos moderando este conversatorio de una categoría que ha sido particularmente la categoría de mis pasiones, que es toda la parte de lingerie, swim y resort. Voy a permitir que se presenten mis invitados, antes contándoles que yo llevo pues 27 años trabajando en esta industria, que adoro además. Tuve la fortuna de vivir varios años aquí en Medellín y de formarme mucho aquí con grandes empresas, y hoy tengo una agencia de consultoría donde estructuro proyectos y emprendimientos de moda estratégicamente. Entonces voy a dejar que mis invitados se presenten. Gracias, Joana. Un gusto. Mi nombre es Esteban González, soy el CEO de Agua Bendita hace 5 años. Soy abogado de formación, emprendedor en los comienzos de mi carrera. Luego tuve la oportunidad de trabajar en el Grupo Cristal Vestimundo en Colombia y en México. Después fui gerente comercial de Nokia estando en México. Regresé a Colombia hace 10 años. Lideré una compañía de gestión humana durante 5 y hace 5 me vinculé a Agua Bendita. Ha sido una experiencia maravillosa y espero poder compartir con todos ustedes ideas, muchas de nuestras experiencias y muchos de nuestros errores para que no los vayan a cometer. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y Joana. Un gusto estar acá con ustedes compartiéndole, al igual que Esteban, las experiencias que hemos tenido como empresa y como marca. Mi nombre es Juan Manuel Pérez, yo soy gerente de una empresa del Grupo Leonisa que se llama PRIM, Productos y Materiales de Confección, en la cual tenemos, digamos, la gran responsabilidad de liderar el negocio de ropa deportiva y baño, otras categorías adicionales. Llevo alrededor de 20 años, más de 20 años en el sector, en distintos roles asociados al mercadeo, la publicidad y las finanzas, y ahora muy directo con la gerencia de esta compañía. Y como lo decía Esteban, hay muchas cosas que podemos compartir y esperamos que sea para todos muy valioso esas buenas prácticas y esos errores que ya cometimos para que no vuelvan a caer en ellos. Bueno, el propósito de este espacio es poder, como dicen estos grandes empresarios, poder compartir herramientas, comentarios, sugerencias, historias de vida que les permitan entender ellos cómo han crecido nacional e internacionalmente, cuáles han sido sus retos, cómo han hecho para, a través de colaboraciones y estrategias tanto internas como externas, de comunicación y de mercadeo, posicionar estas marcas en mercados nacionales e internacionales. Y me da mucha felicidad, yo que he tenido la oportunidad también de trabajar en los dos mundos, de tener dos visiones tan valiosas y también tan distintas en mercados que podemos decir que son más democráticos y de lujo, que tienen dos visiones y dos enfoques distintos para que ustedes, dependiendo de la categoría en la que estén o donde esté su negocio, puedan aprender. Entonces, pues bienvenidos nuevamente y a ustedes gracias por estar aquí. La primera pregunta que quisiera pues como hacerles es, entendiendo que el mercado colombiano es más tradicional, ¿cómo han hecho para enfrentar estos retos, para mantenerse vigente y tener compañías, hablando primero del mercado local, que hoy en día siguen activas, siguen fuertes? Entonces, ¿cuáles han sido pues como estos retos y estas estrategias que han hecho para estar vigentes y permanentes en el mercado colombiano? Y quiero darle primero la palabra a Juan. Bueno, pues una realidad. Nosotros somos una compañía con más de 65 años, ya vamos para 70, más cerca de los 70 que cualquier cosa, donde desde los fundadores ha sido un reto grandísimo entender qué quiere nuestra consumidora en las diferentes categorías. Yo pienso que un punto muy importante es uno tratar de que la organización, apuntar que la organización tenga el consumidor, su audiencia en el centro, no solo en el producto, sino los canales de comercialización, por donde llega la consumidora a adquirir nuestro producto. Tenemos que ser muy coherentes con ese segmento tradicional. Hay cosas o atributos o valores muy racionales y otros muy emocionales sobre los cuales las marcas se van posicionando. Nosotros cuidamos mucho y estamos permanentemente con los procesos de investigación tratando de entender cómo se mueve ese mercado. Lógicamente hay unos principios básicos que una marca como Leonisa en un segmento tradicional debe cuidar. La calidad es indiscutible. Nosotros no dudamos en rechazar un lote productivo, un lote de tela. Ya aprendimos a hacerlo bien, ya nosotros directamente o con terceros, pero no sacrificamos la calidad por velocidad o por precio. La durabilidad de las prendas, ahora pues que es tan fuerte el tema de sostenibilidad, muchas veces la sostenibilidad no es solo utilizar materiales sostenibles, sino hacer prendas durables.
El slow fashion no es nada más que tratar de que tu producto sea vigente en el tiempo. Entonces, todos esos atributos que son elementales, como la calidad y la durabilidad, los cuidamos mucho. Y Leonisa en el mundo es supremamente posicionado y en ese segmento tradicional por la modelación. Detrás de la modelación, del fit, hay mucho trabajo. Ahora tú y yo lo hablábamos, una cantidad de especialistas, y por eso uno dice a boca llena que tenemos gente que muchas veces no la valoramos, pero que a nivel global compiten con grandes expertos en patronaje y moldería. Entonces, eso se transmite, ese conocimiento, ese know-how, en productos que modelan como nosotros nos soñamos que modelen. Y se hacen muchas pruebas para que así funcionen. Esos elementos nos hacen garantizar que eso que aprecia tanto esa consumidora para no cambiar de marca, nos sigan buscando y ganemos nuevos consumidores. La realidad es que en una marca que está en ese segmento hay un estigma con lo tradicional, que es la edad, ¿cierto? Pero va más allá de la edad. Yo pienso que es un estilo de vida y que uno tiene que tratar de entender. Por ejemplo, marcas seguro como Agua Bendita están cuidando también ese segmento de una manera como un soldado, defendiéndolo, y hay que tratar de tener equipos estructurados para que eso esté alimentando innovación. Para no profundizar más y dejar que seguro Esteban tiene otro para complementar, pero creo que esos son los elementos indiscutiblemente más importantes. Quiero rescatar de lo que estás diciendo, Juan, el valor de la calidad y de no correr y de la planeación, porque la única manera de uno no poder correr para tener un buen entregable, ya sea nacional o en exportación, es tener una buena planeación y una buena metodología. Y me encanta que menciones lo de las pruebas, porque hoy, por el afán de estar metidos en tantas colecciones y no controlar las compañías hacia adentro, muchas veces no se hacen las pruebas necesarias y después estamos teniendo unos problemas de devoluciones gigantes por temas de calidad y de fitting. No, Entonces me parece muy valioso. En el emprendimiento suele pasar que sales con muy buenas ideas que quieres transformar en muestras de producto para comercializarlas rápidamente, local o en el exterior, pero hay que tratar de entender que de la muestra a la industrialización hay un paso muy importante que hay que dar, y tienes que tener procesos que sepan hacer esas transiciones, porque cuando llegas a una feria, a un trade show y presentas tu portafolio, puede que guste, pero estás dándole la oportunidad de que funcione con un cliente, por ejemplo, o con varios clientes. Te llegan esos pedidos y vas a la industrialización y quedas mal. Puede que llegues, pero llegas con un producto que no tiene la calidad indicada. Y el mayor riesgo es que no solo estás haciendo quedar mal a esa compañía que creaste, sino un sector que tiene un goodwill muy bueno hoy en día. Así lo es. Entonces, Esteban, oímos cómo ha sido el resto para ustedes. Ha sido muy retador. Yo creo que en gran parte nos ha funcionado bien, que la historia de Agua Bendita es una historia genuina y que la hemos sabido mantener a lo largo de los 20 años que lleva la marca, y también la hemos llevado en la nueva marca que es Agua Bendita, nuestra marca de lujo. Entonces, primero, como esa coherencia y esa consistencia en el ADN de las marcas ha sido fundamental. También, como lo mencionaba Juan ahora, creo que ha funcionado muy bien los equipos de trabajo que tenemos. Son equipos que se complementan muy bien entre sus perfiles sociales, entre sus perfiles de edades, entre las nacionalidades que conforman el equipo, hacen que no vamos a caer en el riesgo de quedarnos en una sola etapa de la vida del consumidor que tenemos. Eso ha sido muy importante e intentamos conservarlo. Nos mantenemos desde hace más de 10 años muy acompañados siempre en todos estos equipos de consultores internacionales que nos permiten también salirnos un poco de la mirada tan local que a veces podríamos tener, y creo que ha sido un activo muy valioso que ha dado muy buenos resultados. También creo que ha habido un trabajo fuerte en el contacto directo que tenemos con las comunidades de nuestras marcas. Las redes sociales lo facilitan mucho, entonces el entender muy bien cada uno de esos consumidores, lo que valora, lo que no valora, el tema de la comodidad y el confort en prendas de categorías como las nuestras que son premium y de lujo es fundamental. Y por último diría una cosa muy importante que creo que también ha sido muy aleccionadora en Agua Bendita, y es el entendimiento profundo de los mercados en los que hemos decidido operar directamente. Nosotros estamos en Latinoamérica, en muchos países, y todos hablamos español, pero realmente el español de México es distinto al de Ecuador, al de Perú y al nuestro en Colombia, y a veces pensamos que nos debemos comunicar y que los mensajes de las campañas deben ser los mismos y el posicionamiento del producto el mismo. Entonces es un reto porque usted tiene como marca que mantener el ADN
muy claro, pero tiene que saber cómo lo comunica en los mercados en los que está operando, qué valora el consumidor y qué no valora, insisto, para ser consistente, pero le toca hacer unas adaptaciones especiales. Por ejemplo, en China nos sucedió hace varios años que tuvimos que hacer muchas adaptaciones en todas las siluetas que teníamos, porque el tamaño de la mujer china es distinto al tamaño de la mujer occidental, o los colores que valora el chino son muy distintos a los que valoramos en Occidente. Ahora nada menos en México, que hace 2 años tomamos la decisión de operar directamente y abrimos el año pasado unas 4 tiendas, hemos venido entendiendo que el consumidor no valora tanto la sensualidad que una marca como la de nosotros, Agua Bendita, tiene. Entonces nos ha tocado, sin ir en contra de ese ADN, hacer algunos ajustes y adaptaciones en producto y en comunicación para poder ser consistentes, pero ser exitosos también en los mercados donde decidimos operar. Bueno, y justamente la segunda pregunta iba a eso, como a esos mercados, y como te me adelantaste, quiero pues primero retomar lo que dices de cómo han estado oyendo la necesidad del consumidor, y Agua Bendita pues lo digo con mucha alegría y mucho orgullo, porque he visto pues el camino de Cata y de Mari de cerca, y de todos sus esfuerzos. Ha sido muy lindo porque de entender ese consumidor y estar leyendo las necesidades y que se forman nuevas ideas, como un producto más elevado que hizo que naciera Agua, ¿cierto? Como con una mujer que tenía unos gustos relacionados a lo que era Agua Bendita, pero que podía tener, digamos, unas necesidades un poco más elevadas o más, digamos, de cierta manera más femeninas y conservadoras, y cómo llevar la esencia sin que sea igual, pero que permanezca. Y con esto que estás diciendo y lo que nos comentabas de los mercados, yo quisiera saber, porque sé que hay muchas marcas aquí presentes que tienen esta duda, y es: esa colección que ustedes presentan internacionalmente atiende todos los mercados y tratan de tener como una pirámide coherente para todos los mercados, o dividen las colecciones, dividen el tallaje, o sea, ¿cómo manejan todo este tema de mercados y de sizing y de colección? Sí, ha sido todo un reto. Por varias razones. Lo primero es que los temas de tallaje son complejos, porque en todos los, en Europa es un poco diferente a cómo es en América y cómo es en el Medio Oriente, y no deja uno de aprender todos los días. Entonces ha habido un reto muy importante. El tema de las colecciones, sí intentamos, y lo hacemos, tener las 2 o 3 colecciones al año en cada una de las marcas, pero hemos entendido que para poder penetrar algunos mercados y algunos clientes claves en esos mercados que nos van a dar el posicionamiento que quieren nuestras marcas, es necesario diseñar colecciones especiales. Entonces, digamos que en la compañía y en las 2 marcas lo que tenemos son unas colecciones generales que van a todos los mercados, todos los clientes, todos los países, y unas colecciones especiales muy pensadas en la estrategia, digamos, de conquista de esos mercados. Y las estructuras de las colecciones, específicamente en el caso de nuestra marca de lujo, las hemos venido revisando muy a la luz de lo que estás mencionando, en que no toda la colección debería ser pensada para los mismos clientes y los mismos consumidores, y que si bien el nicho de consumidor es el mismo, puedes tener perfectamente en la pirámide tipos de producto diferentes. Claro, y con eso pues también decirles que cuando se hacen, digamos, estas concesiones a compradores de productos especiales o cápsulas, tenemos que exigir de cierta manera unos mínimos para que el negocio sea rentable, que yo siempre estoy insistiendo mucho en esta parte de los números, ¿cierto? Porque a veces por conquistar un cliente decimos que sí, resulta que necesitan que le hagamos a título de cápsula especial 30 o 40 unidades, que lo que hacen es entorpecer nuestros procesos. Entonces también los invito a que cuando estas cosas se den, pongan términos y condiciones para que esos negocios especiales o cápsulas o diseños especiales para compañías sean rentables. Y Juan, con este tema digamos, del consumidor que nos mencionabas, ¿cómo hace una empresa grande como la tuya, que es más democrática, para estudiar estos mercados? Nos decías ahora que se mantienen muy enterados de lo que está pidiendo y necesitando la consumidora. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo analizan la data? Pues hay muchas fuentes de información para tomar decisiones sobre un portafolio o sobre un servicio. Realmente hay todas esas fuentes están conectadas desde diferentes procesos. Pongo un ejemplo, el solo hecho de las compras que se hacen online arroja una cantidad de reviews súper relevantes que te ponen el pulso permanentemente en el mercado, en cada mercado en el que estás. Debe haber una forma de que tú tengas la lectura de esos reviews rápidamente para hacer movimientos que tengan que ver con tus promesas de valor. Las investigaciones de mercado, ahora tú lo mencionabas de las debilidades que muchas veces existían en la planeación. Si tu proyecto está en llegar a un mercado, tú tienes que tener un entendimiento de esos consumidores. ¿Cómo vas a entrar a ese mercado sin hacer un entendimiento básico? Hay que invertir en investigaciones que seguramente se van a devolver en réditos futuros.
digamos que de forma general en datos que recoge uno primario y secundario, y hay otra información que está saliendo permanentemente de la data, ¿cierto? Tener un data lake o información que regularmente esté entrando y que tú la tengas proyectadas en visores de diferentes niveles para distintas tomas de decisiones, porque finalmente la decisión con una colección, con un producto, con un mercado, no solo se revierte en lo que tú escuchas de esos clientes terceros cuando distribuyes con terceros, sino en los canales directos que tienes la oportunidad de escucharlos directamente y generar esos cambios, muchas veces proponiendo productos que ellos ni siquiera sabían que necesitaban. Entonces debes articular muy bien la forma de recoger la información por los distintos procesos que aportan para la toma de decisiones. Si estás en una parte en la compañía que tiene que ver con innovación, ¿cómo estás recogiendo esa información para innovar? Porque esa no necesariamente la tira la data, esa probablemente es personas que están investigando tendencias de mercado. Lo mismo después de que llega eso, ¿cómo lo conviertes en un producto? Tienes que tener equipos preparados que estén perfectamente, no perfecto porque como todos tenemos debilidades, pero que haya una buena articulación, si es un textil, que haya un proceso de desarrollo de textiles, que esté escuchando eso y que sea tan preparado técnicamente para traducir eso en una nueva idea. O con tus terceros, no necesariamente tiene que estar en tu compañía, pero que seas capaz de explicarle a tu tercero que necesitas eso y la velocidad de ese desarrollo, etcétera. Entonces, puse un ejemplo como en el área de innovación, que es fundamental para uno seguir vigente, pero creo que en cada uno de los procesos debe haber esa articulación garantizada. Oye, es muy importante también entender que no todas las empresas, y sobre todo las que son pequeñas, que yo trabajo mucho con empresas pequeñas y pymes, a veces no tienen los recursos para tener sistemas, pero siempre les hablo de la importancia de estar analizando la rotación para crear estas pirámides, como dices tú, de producto de una manera sana y desde el entendimiento desde lo que se vendió, no necesariamente de nuestro gusto personal, sino también entender qué vendimos las conexiones pasadas. Importantísimo entender cómo están nuestros inventarios, para nosotros también tener inventarios sanos, es qué pasó, qué no se vendió, y no solamente desde un gusto personal como diseñadores, tomar decisiones sobre esta pirámide de producto. Y en esto comparto con Juan la visión de que hay que estudiar y hay que analizar qué es lo que está pasando con lo que ya pusimos sobre la mesa. Y es una combinación de los departamentos comerciales y de los departamentos creativos. Es una tarea conjunta de hacer una parrilla de producto, después de hacer análisis y de producto y de precio, que también es tan importante en este análisis del consumidor. Queremos ahora tocar el tema de los desafíos y las oportunidades que han encontrado. Quiero comenzar por Esteban, que además, vuelvo y repito, nos han dado un gran orgullo con su nueva colaboración con Gucci. Queremos como entender estos desafíos y estos retos para llegar a estos lugares. ¿Cuáles son? ¿Cuáles han sido como las restricciones que han encontrado ustedes en el mercado, del cliente, de los compradores, y para penetrar unos mercados tan importantes como los que hoy en día penetra Agua? Hemos tenido muchos retos. En estos 20 años la compañía ha cometido todos los errores posibles. Lo importante es que creo que la mayoría hemos aprendido. Nos ha pasado que nos han robado el nombre, nos ha pasado que hemos perdido cartera por afanes de salir a vender muy rápido y emociones cuando queríamos conquistar a algunos clientes y entonces llegaban y no nos precavimos lo suficiente para hacerlo de la manera adecuada. Entonces en esa historia hay toda cantidad de errores que uno sugiere ser un poco más cauteloso. También nos ha sucedido recientemente una cosa muy interesante de compartir, y es: pensábamos que el reto era poder conquistar los clientes que nos soñábamos. Pensábamos que el reto era poder vender en Harrods en Londres, o en Selfridges, o en Le Bon Marché en Francia, y resulta que sí es un reto poder llegar allá, pero es más reto mantenerse. Los abuelos decían que es más difícil sostener que conquistar. ¿Sí? Así es. Entonces, entender eso ha sido muy interesante, porque obviamente hay unos niveles de exigencia muy altos. Estamos compitiendo con las mejores marcas del mundo y nos evalúan y nos califican con los mismos estándares. Entonces eso nos ha obligado a corregir una cantidad de procesos internamente. Todavía no estamos en el nivel en el que queremos, reconocemos que nos falta mucho por llegar, pero digamos que nos ha retado mucho. Nos retan temas del nivel de servicio, de poder llegar a tiempo a esos clientes. Estas grandes marcas, digamos, o estas marcas de moda, de lujo,
tienen unas colecciones especiales en las que se hace la presentación de colección y las entregas o los deliveries tienen unas fechas y unas ventanas determinadas en las que si usted no llega a tiempo, perdió el año y digamos que el castigo es muy fuerte porque además de económico, es un castigo reputacional en donde probablemente no te vuelven a comprar o te compran menos, entonces tenés que ser muy cuidadoso, ahí hay un reto muy importante. Me preguntabas por la colaboración de Gucci. Es una colaboración que nos llena de orgullo y la verdad es que fue muy retador porque nos exigió mucho en tema de tiempos, pero la verdad es que en el equipo interno, con la capacidad de ejecución y la capacidad de soñar, inspirados en Mariana y en Catalina, en todo el equipo creativo y el equipo de mercadeo, logramos salir con una colección pequeña, muy bonita, en donde ellos finalmente lo que nos estaban pidiendo y lo que estaban valorando de nosotros era lo que ellos con humildad dijeron no sabían hacer, y era: ustedes son expertos en todo el tema de las ilustraciones, en todo el tema de los bordados, no vemos a otra marca con la que quisiéramos colaborar en eso específicamente, enséñennos. Que a ti Gucci te diga eso, la verdad es que genera un orgullo el berraco. Entonces, y nosotros a la vez aprendimos mucho porque tienen unos procesos súper estructurados. Entonces yo creo que ese es digamos, el fin de todas esas colaboraciones. Más allá de lo que significa económicamente poder tener esa venta, es lo que implica en todo el proceso de aprendizaje para la compañía y en todo el proceso de posicionamiento que una marca como la nuestra, Agua, está buscando en el mundo. Entonces, yo creería que esa es como la respuesta a tu pregunta. Por eso que estás diciendo, a mí me parece como muy bonito mencionar la consistencia. Y es la consistencia que valoramos mucho, que ha tenido Agua Bendita a través de los años sobre el ADN del consumidor y lo que él decía, de esa necesidad alterna con un ADN muy similar, cómo elevar, digamos, a una nueva categoría que los tiene hoy allí con una empresa tan importante como Gucci. Y también rescato mucho lo que estás diciendo, y es cómo soñar con planeación y también que las cosas en la vida son merecidas. O sea, todo es un tema de meritocracia, como digo yo, son muchos años, ya 20, que llevan las niñas pedaleando este negocio, y todo eso se va construyendo, siento yo, que con foco, consistencia y muchas ganas como de soñar en grande, pero siendo fiel al ADN de marca, que es un punto muy importante que tiene la compañía en la que trabaja Esteban. Para ustedes, ¿cuál ha sido el reto para enfrentar estos mercados, Juan? No, desde los inicios. O sea, yo creo que si algo ha tenido Leonisa es la vocación exportadora. Cuando desde sus fundadores arrancaron muy jóvenes, es el típico ejemplo de la pujanza antioqueña. Fueron una familia muy joven que sus fundadores arrancaron en Medellín en una época donde todavía esto no era tendencia, y tener unos brasieres que fueran icónicos y tener la convicción de que eso lo tenía que tener el mundo. Ir a lugares como a Centroamérica y proponer: si usted no lo vende, lo echa al río. Es el maleteo, que también lo han hecho en Agua. Ese fue el maleteo, mucho, el maleteo origen. Verdadero, que además le permite a uno conocer mercados también a través de Así eso. Es la vocación, ¿cierto? La capacidad que hoy en día nos transmiten y está en el ADN de la empresa, y que lo tenemos es que regular, porque para ser sensatos, el crecimiento de la empresa y de las categorías, por ejemplo, bajo las que está mi gestión, ha sido tan importante en los últimos años que hay que garantizar esas capacidades y esa calidad. No es crecer por crecer. Entonces, es ese crecimiento continuo y sostenible que algo decía Esteban ahora sobre cuidar, no perder esa oportunidad. Nosotros somos muy cuidadosos en eso, y en gran medida porque la gran mayoría de los principales negocios que hacemos los hacemos directamente. Entonces, en un canal, por ejemplo, como ventas por catálogo, tú no puedes fallar. Tú tienes que ser muy asertivo en tu proyección, en lo nuevo que nunca has vendido, tienes que ser muy asertivo, porque ya no tienes tiempo de borrar ese catálogo en 4 campañas. Quiere decir que lo que puse yo ahí tengo que atender esa demanda. Entonces hay una exigencia altísima en la capacidad de planeación, en los indicadores hacia el acierto, pero a su vez en la velocidad misma del sistema. Ya son sistemas que no se leen como antiguamente bajo presupuestos. Nosotros utilizamos una metodología RP Demand Driven. Con esa metodología estimamos la demanda, pero en vivo.
estamos viendo el comportamiento diario de la demanda para transformar rápidamente las Tienen capacidades. una capacidad alta de reacción ustedes, que es una cosa importante. Es obligatorio que no muchas- para tenerlo, para ser una marca que vende esos volúmenes y que hace ese tipo de negocios. Ahora, Claro, que es lo lindo de ver cómo los contrastes, cómo una trabaja como una reacción rápida de demanda y una empresa como Agua Bendita trabaja yendo a vender y luego produciendo, ¿cierto? Y ahí es muy importante, volvemos a lo mismo, como entender a dónde estoy dirigida, dónde hago mis inversiones, siempre teniendo pues como siendo meticuloso, digamos, en lo que dices tú, que es la calidad y el entendimiento de cómo voy a reaccionar para no dejar después una huella negativa en ese cliente que puede que no me vuelva a abrir la puerta, así sea un cliente mayorista o un cliente al detal. Porque perjudica igual a la marca el cliente grande que el cliente pequeño cuando no cumplimos, digamos, con una promesa. total, y más en estas unidades de negocio que son de tanta exigencia en moda, porque tú ahora lo explicabas, cómo estructurar un portafolio. Uno puede estructurar una pirámide de portafolio que esté muy concentrada en básicos que no se reponen, y dónde dejas la innovación en un negocio donde tienes que estar presentando cosas nuevas. Entonces, yo creo que la mayor exigencia en estos últimos 5 años está haber tratado de transformar de una manera automatizada muchos de esos procesos, muchas de las cosas que solo se hacían por medio de gente experta, transformarla en algoritmos para que el sistema sea capaz de reaccionar, muchas veces no automáticamente, pero sí ordenadamente bajo una dirección en la toma de decisiones para no excederte en el inventario, porque si son esos volúmenes y una colección se te acaba y tú quedas con esos volúmenes de inventario, pues no es que te vas a quebrar la primera vez, pero si es recurrente, Pero las muy empresas probable. pequeñas y medianas sí son muy frágiles ante el inventario, que es una cosa muy recurrente que encuentro, que se ponen a planear colecciones nuevas y a producir antes de revisar cuánto tienen en inventario y tienen toda la plática de la compañía ahí dispuesta. Así es, así es. Y así como tú lo has explicado, las diferencias en lo que estamos conversando, la cercanía nuestra hacia la consumidora es supremamente importante. Entonces, una colaboración tiene que ser aspiracional, pero cercana. Entonces, hay que estar buscando permanentemente quiénes son estas influenciadores o estas marcas o este co-branding que uno puede hacer, colaboración o co-branding, donde uno considere que es el ADN tan cercano que podamos hacer sinergias. Yo creo que lo que hemos también venido realizando en las diferentes, si vemos, por ejemplo, hacia el tema de sostenibilidad que le hemos apuntado mucho, no solo desde el producto, sino tratar de concientizar a las personas. Cuando tú eres una marca que te escuchan, tienes que, siendo el sector con el segundo impacto más alto en el medio ambiente, tienes que ser consecuente con también transmitirlo. Toquemos ese tema y aprovecho y arranco contigo, Juan, de la sostenibilidad. O sea, ¿qué es para la empresa de ustedes sostenibilidad? ¿Cómo abordan la sostenibilidad y tienen algún trabajo de sostenibilidad social? Que es una pregunta que quiero hacerles a ambos. Bueno, muy amplia la pregunta. Comencemos por qué es sostenibilidad y cómo la implementa. Sí, realmente la sostenibilidad como tal es cuidar los recursos del hoy para nosotros y para cualquiera, para que las siguientes generaciones puedan gozar de esos recursos. Hay que ser conscientes de eso, desde toda la cadena, en todos los procesos. Leonisa, nuevamente consciente del impacto del sector, es muy cuidadoso en la forma de producir. Nosotros tenemos una planta de tratamiento de agua que trata el 100% del agua y recupera nuevamente el 20% del proceso, apuntándole que lleguemos rápidamente al 60%. Se está trabajando con el equipo de sostenibilidad en eso. Sin embargo, lo que se vierte perfectamente tratado. Lo mismo pasa con las emisiones del aire. Salen 100% material no particulado, ¿cierto? Sale un material respirable. El tamaño de la producción de la empresa es enorme. Tiene que ser vigilante de estos dos recursos. El tema de energía, por ejemplo, nuestro centro de distribución, que es de última tecnología para poder llegar a todos lados, se mueve en gran medida con energía solar. Entonces, digamos, desde los recursos somos muy cuidadosos, los principales recursos. Y lo que se da de desperdicio de los recursos, tratamos de conectarnos con formas de evacuarlo. Y son muchos recursos que no es el inventario que te queda, no. Es las piezas que cortas y queda un pedacito menor a 3 metros. Imagínate en producción a escala. Es tú ver qué haces con eso en la cadena. ¿Qué hacen con eso ustedes? Tenemos aliados que los transforman. Y buscamos muchas formas para que ese producto pueda tener vida útil. Pero eso es un punto. Pero también vas al producto. Nosotros en las dos categorías hicimos un trabajo muy interesante. Hay que darle los créditos con las empresas que también lo hicimos, como Enca,
donde estuvimos explorando con ellos y un proveedor químico, un aditivo que permitiera que nuestros productos, sobre todo el poliéster, que tú recuperas el PET, después de recuperar el PET lo transformas en tela, pero ese producto así se ha recuperado, va al vertedero o va al mar, que es una de las fuentes más grandes de contaminación en el mundo, los textiles en el mar. ¿Cómo haces para que al menos ese PET que vuelve no contamine? Entonces desarrollamos con ellos un aditivo que permite que las prendas, luego de llegar al vertedero o al mar en condiciones de vertedero o de cero oxígeno en el mar, se desintegren, se biodegraden en un plazo que si no hubieras tenido ese aditivo estarías hablando de 300 años, en 6 años. En 6 años las pruebas te muestran súper interesante porque tú ves cuando entra la tela, por ejemplo, al agua y le van haciendo un fotoseguimiento y te van demostrando cuando pasan los 6 años ya no está la tela, ya no hay nada. Y lo más interesante no es la tela, porque los ambientalistas sí que saben de eso. No hay microplástico, que es una fuente de contaminación pues invisible. Entonces, si ves, hay mucho cuidado en lo que hacemos, tanto desde la parte productiva como en los materiales que estamos tratando de trabajar y que hacemos un trabajo como clúster con las compañías. Sí, aliados estratégicos para poder también para ayudarse. Poder llegar a ello. Finalmente, lo que tratamos de hacer es que esa innovación esté al alcance, tampoco lo restringimos. Lógico, tenemos unos beneficios por haberlo desarrollado, pero que todo el mundo lo pueda consumir. Y lo que te decía al principio, tratando de contar esto. Aquí lo estoy tratando de contar, pero masivamente en las redes sociales, tratamos de contarlo en etiquetas. Es una responsabilidad muy grande porque la realidad impacta fuertemente el medio ambiente. Hay muchas maneras de llevar la sostenibilidad en cada empresa. Lo importante es comprometernos de principio a fin con la causa pues, que escojamos para hacerlo bien hecho. Quisiera preguntarle a usted cómo abordan ustedes estos temas. Sí, digamos que partimos del hecho de que entendemos que no es una moda, de que es una condición necesaria para operar y hacer negocios hoy. No tenemos el nivel de desarrollo todavía que Juan acaba de describir, pero digamos que el nivel de conciencia en las materias primas, en los procesos con los que trabajamos, lo tenemos. Y quisiera enfatizar muy específicamente en un programa que le dio origen a nuestra compañía, que es el programa Heavy Hearts, mediante el cual nosotros, digamos que hemos podido desarrollar todo el concepto de sostenibilidad social con nuestra red de artesanas. Hoy son más de 700 artesanas, digamos, tejiendo los sueños en cada una de nuestras prendas. Desde el origen, cuando nos estaban haciendo falta manos para poder producir cada uno de los trajes de baño con los que inició la marca, comenzamos a trabajar con esas artesanas en las zonas rurales aledañas a Medellín y empezamos a detectar que esas eran manos necesarias, que ellas tenían un saber hacer impresionante y que nos permitirían perfectamente conjugar artesanía, arte y moda. Y digamos que entendimos que también había un riesgo muy grande de desaparición de hacer artesanía. Un traspaso de conocimiento que es divino. Completamente. Entonces tenemos unos casos súper lindos y exitosos en los que uno ve familias en los que la abuela le enseñó a la hija y la hija con eso trabajó y pudo criar a las suyas y ya las terceras generaciones son contadoras o son administradoras y le han podido dar formalismo a sus negocios. Entonces ese concepto de sostenibilidad social alrededor del mundo artesanal, digamos que lo tenemos muy arraigado y seguimos soñando con muchas más cosas. Es decir, hay una red muy grande de artesanas con las que quisiéramos hacer más. Nos soñamos, por ejemplo, una red de incubación empresarial alrededor de todo el mundo artesanal. Nos soñamos que no vaya a desaparecer esa industria y tenemos esa responsabilidad, ese arte. Entonces digamos que hemos sido muy consistentes y muy consecuentes ahí y entendemos que todavía falta mucho. Con la creación de la marca Agua también nos dimos cuenta, pues primero que nos permitía ser transversales en ese ADN, o lo buscamos que fuera transversal, pero nos dimos cuenta que en el mundo definitivamente, si vos no estás montado en la onda de la sostenibilidad genuinamente, no vas a vender. Me encanta eso que dices porque se ha vuelto como una moda de hablar de sostenibilidad. Sostenibilidad, mejor dicho, es amplísima la sostenibilidad y se ha vuelto como una moda y un tema de mercadeo y me encanta que digas que esto tiene que ser genuino, como todo en la vida, para uno poder ser consistente con la promesa que hace, ¿verdad? Entonces es como centrarse de lo que uno sí puede cumplir y comprometerse. Claro, completamente. Y encuentra uno pues que hay 1000 certificaciones que dicen que sos sostenible, pero yo digo, no se trata de una certificación, no se trata de un diploma, se trata de que internamente en la cultura esté arraigado eso.
porque como decía Juan ahora, es que estamos descuidando el planeta del mañana. Entonces creo que ahí… El planeta y a las personas, porque digamos, oyendo los dos casos de la sostenibilidad, es muy lindo ver uno cómo está más orientado como a la tecnología y otro a un tema humano que es tan importante, porque muchas marcas, muchos de ustedes trabajan con artesanos también y a veces los presionamos de una manera en la que, digamos, ellos no tienen el ritmo de seguir, o digamos que costeamos las prendas de una manera en que no es, digamos, rentable para ellos. Y también lo digo porque muchas son amas de casa que en las tardes no pueden trabajar, estamos pretendiendo que cumplan horarios más largos de los que pueden, es ver cómo logramos hacer para ellos una mejor calidad de vida, que sea rentable para nosotros, pero también rentable y humano para ellos. Y mira que me encantaba lo que estabas diciendo, de que dentro de las familias hay muchos que ya los hijos puede que no estén haciendo el bordado, pero sus hijos se han vuelto contadores que ahora saben cómo contratar a otras personas para que la abuela traspase el conocimiento y se vuelva. Es una empresa familiar con el apoyo de ustedes que me parece espectacular. Completamente, es una cosa que nos llena de orgullo. Es también lo que decías, es el respeto por el trabajo, por el costo. Es un trabajo digno y que la verdad es que hay que reivindicarlo. Uno como compañía tiene podría tener las tentaciones de la industrialización y de que los procesos fueran muchísimo más rápidos. En una marca masiva probablemente eso sea una exigencia. En unas marcas como las nuestras, que están en el segmento premium y de lujo, nos podemos, digamos, entre comillas, dar el lujo de poder persistir en lo artesanal y ser respetuosos de los tiempos que ese Por el proceso precio, lleva. claro, porque al tener un precio más elevado tienen una flexibilidad importante y todos los negocios tienen su forma, pero me parece hermoso que se puedan transferir estos conocimientos y se pueda preservar. Quisiera hablarles ahora o preguntarles de un tema que a mí me apasiona mucho, siendo yo del área creativa. Me encanta la parte creativa, quiero dejarlo claro, pero he cogido una pasión por los números y por el negocio de la moda. He tenido la oportunidad en la vida de crecer al lado de grandes mentores y colegas que cada día me enfatizan más la importancia de estructurar y no solo de innovar hacia afuera, sino hacia adentro. Y pese a que tengo un montón de preguntas aquí deliciosas, quiero tomar esta y saltarme otras para que nos hablen de cómo estructuran sus equipos por dentro, cómo planean, cómo presupuestan y cómo todo esto tan lindo que estamos hablando desde el afuera lo llevamos hacia el adentro para poder cumplir, para que nuestros empleados crezcan, para poder ser líderes, para poder ser formadores y para poder estructurar pues estas empresas que queremos que sigan perseverando, Juan. Perfecto. Yo te voy a pedir devolverme a lo Devuelve. anterior porque sí creo que vale la pena detallar algo. El hecho de ser industrial no te arroja un objetivo diferente también de pensar en las personas, ¿cierto? La diferencia sobre lo artesanal que se ve hacia el arte, hacia lo artesanal que vemos en estos procesos productivos es amplia, pero existe. O sea, el expertise en la confección, así sea artesanal, sigue siendo mano de obra, que están destinando tiempo para hacer prendas a una velocidad diferente, pero es una mano de obra y la cual, devolviéndonos al tema de la importancia de exportar, hay algo que tenemos nosotros muy fuerte en Colombia y es un goodwill, un posicionamiento altísimo de la mano de obra, no solo la artesanal, sino la industrial. Nosotros protegemos mucho nuestros equipos de colaboradores, tratamos de que ya sea directa o indirectamente haya un cumplimiento de la normatividad legal y parafiscal, de los tiempos laborales. No se hace una negociación de un tiempo de una prenda sin haber hecho un estudio por procesos de ingeniería. Entonces, digamos que la mano de obra artesanal nuestra es exigente, pero muy cuidada. Eso es importantísimo lo que estás diciendo, ya sea la empresa grande o pequeña, manejar este estudio de costos a través de tiempos, chicos, porque a veces están costeando esto pues como al ojímetro, o el taller también les costea al ojímetro, y es importante llevar las cosas a tiempo para que sus precios puedan quedar bien estructurados. Es clave para poder cumplir, porque tú proyectas un producto, tiene materia prima, materiales, sus consumos hechos por una experta en moldería y tiene su mano de obra. Su mano de obra es ¿qué? Minutos, con un valor de 1 minuto, y es el tiempo de ellas sentadas en máquina en máxima productividad, que lo cuidamos y formamos y ayudamos. También a ver hasta qué se comprometen, y las empresas más pequeñas también. Claro. Eso es divino lo que dice Juan, porque es entender hasta dónde tengo capacidad para comprometerme, desde esos minutos que estudié, que son una responsabilidad importante. Mira, son más de 10.000 personas las que tiene la empresa directo o indirectamente, y con seguridad que si tú extiendes, la red es enorme. Todo el mundo con el que uno ve acá se conoce, porque con todos trabajamos en el sector. Leonisa particularmente, solo en un equipo, por ejemplo, comercial, o cojamos el equipo global para hacer un estándar, el 70% son mujeres. La compañía, o sea, yo inicié mi historia laboral textil ahí.
yo ya saludaba cuando entraban hola niñas, yo ya saludaba hola, ¿cómo estás? O sea, la realidad es que es una empresa llena de mujeres y para mujeres. El producto como tal es el desarrollo de muchas mujeres pensando y trabajando en él. Entonces, cuando tú preguntabas, digamos, ¿cuál es ese principal objetivo social? Son las mujeres. Y dentro de ello hay muchos proyectos trabajando alrededor de eso. La empresa tiene de manera paralela, no de la empresa, pero es una corporación que se llama la Corporación Urrea Arbeláez, de los socios, y ellos procuran estar permanentemente formando, por ejemplo, equipos comerciales o equipos de producción, y hay escuelas virtuales, por ejemplo, para esos hijos de los empleados, que podemos tener más de 60.000 acreditaciones. Tenemos cursos de formación también para sus hijos, donde estamos tratando de dejar ese legado también. Entonces yo creo que hay un compromiso social muy grande cuando tú tienes una empresa que mueve tanta transformación. Súper, y en la calidad de vida de los empleados también se ve la sostenibilidad. Así es. Entonces ya ahora sí respondiendo tu pregunta, después de haberme devuelto esa cápsula, creo que es tener un proceso muy bien estructurado desde la dirección. Los mismos socios tienen un norte claro que nosotros en el rol ejecutivo tenemos que trasladarlo en una dirección que finalmente no es más que un plan estratégico de negocio, que da un norte, unos objetivos y unos indicadores clave, sobre el cual una cosa es la dinámica con la que viene el negocio, pero hay objetivos clave que van a cambiar el negocio. Esos objetivos clave se deben transformar en proyectos y los equipos de trabajo alinearse a esos. Y priorizarlos, porque a veces no uno puedes tiene un hacer montón de ideas juntas y, claro, ¿cómo priorizo esos objetivos? Correcto. Entonces, para mí es clave esa y es fundamental porque donde más puede fallar un negocio es no hacer un buen diagnóstico. Entonces, debe haber un buen diagnóstico y un buen plan de trabajo que te permita a ti hacer un trabajo a largo, mediano y corto. Con que haya uno a mediano y corto, al menos estás viendo para dónde vas, y no son objetivos que deben cambiar cada año, sino ser consistentes y estar alineando a todos los procesos para que vayan hacia allá. En una compañía como la nuestra, que es tan grande, con procesos tan robustos, es muy complejo y no te miento, o sea, a veces es complejo articular todo eso, pero es el reto grande que siempre tenemos que tener los líderes de procesos. Gracias, Juan. Cuéntanos tú, Steph. Yo creo que la capacidad creativa y la innovación son completamente complementarias de la capacidad de ejecución. Entonces, digamos, en el caso de Agua Bendita es muy interesante porque hay un equipo creativo impresionante, increíble, con unas ideas y con unas revoluciones que van a 1000 por hora. Te toca torear a ti. Inspirados obviamente en Mariana y en Catalina, que son de una mentalidad y de una creatividad desbordada, y así la mayoría del equipo creativo de diseño y de mercadeo. Pero hay una complementariedad en el otro equipo que tiene la capacidad de ejecución y la estructura, exactamente. Entonces, yo diría que lo primero es, todos sabemos para dónde vamos. O sea, hay claridad en el norte. En la medida en que usted tenga claridad en el norte y los equipos sepan para qué y por qué están diseñando. Claro, que eso se lo comunican ustedes al equipo, que es importante este tema que tocas aquí, porque muchos líderes tienen el foco claro, pero no lo transmiten o comunican. Entonces diríamos que un primer punto aquí para ti sería tener a todo el equipo consciente de para dónde va la compañía. Claro, alineados y enfocados, porque es que cuando usted tiene claro para dónde va, no cualquier camino le sirve. Entonces digamos que eso es súper clave, y en general los emprendedores no tienen esa capacidad. Entonces creo que la complementariedad de un equipo con una alta capacidad de ejecución y un norte y un foco claro, con un equipo muy creativo, funcionan muy bien. Lo otro es, no todas las empresas pueden tener unas estructuras inmensas, entonces hay que ser muy inteligentes, pero sí hay que saber el emprendedor en qué es bueno y en qué no es bueno. Y cuando identifiquen que no es bueno, compleméntese y rodéese de los mejores. No le dé miedo pagar gente buena, no le dé miedo traer gente que le aporte en lo que usted no sabe. En esa forma, digamos que en el caso nuestro ha sido muy, muy exitoso el desarrollo de Agua Bendita. Y lo último que diría yo es con una capacidad de soñar muy grande, pero siempre con los pies en la tierra. Claro, Siempre. presupuestando, que lo hablábamos ahorita previo al conversatorio, y es la importancia de también saber cuánto tengo para gastarme, chicos. O sea, yo no puedo ir haciendo un gasto de mercadeo o inversiones sin tener claras desde esos objetivos cuánto me puedo gastar. Y cuando usted los invita a hacer inversiones, son inversiones estratégicas justamente para poder planear qué es eso que quiero, a dónde debo gastar y también cuánto voy a vender, porque siempre me enfrento mucho yo en las compañías a una falta de planeación y de presupuestación que los lleva a gastos innecesarios y desmedidos, y luego como apenas y quiebras de la compañía por no tener estos nortes claros y saber de verdad en qué invierto. Una pregunta corta, porque quiero abordar luego, quiero una respuesta cortica de ambos, y es, sé que se las hacen mucho, pero es cómo están viendo hoy la imagen de Colombia
ante el mundo. Se han abierto grandes puertas, hoy nacen grandes expectativas para la industria colombiana, hay movimientos como el de Vístete de Colombia apoyando, todo pues el gobierno enfocados, todos sintiendo que se nos han abierto grandes puertas por empresas como ustedes y otras que ya conocemos que han dejado el nombre de este país en alto. ¿Qué percepción tiene cada uno de cómo nos ven hoy estos mercados internacionales, Juan? Yo creo que estamos en un momento de oro por lo que se ha venido construyendo en todos estos años de historia. Cada vez tú ves más marcas tratando de llegar al exterior, lográndolo efectivamente y posicionando bien el nombre, no solo con el producto, sino en la forma de hacer el negocio, en cumplir con el pedido, en cumplir con la calidad. Cada vez hay más marcas que están entrando a estos mercados. Tú ves los trade show, cómo van haciendo la rotación, las marcas que van entrando, logran entrar al mercado, logran posicionarse y se van cogiendo sus clientes y llegan nuevas y van haciendo esos nuevos caminos. Yo creo que pues simplemente estamos en un momento icónico donde el goodwill del país en mano de obra, en producto, en cumplimiento, es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y esto sumado a que el tema con Asia transformó y el tema de la crisis de contenedores y materiales y nos volvió en un proveedor de corto destino para llegar a mercados donde usualmente solo pensaban en China. Bueno, pues eso es importante y también con lo que tú decías previamente, la responsabilidad que tenemos de, una vez penetramos esos mercados, tener alta calidad, ser serios en nuestra respuesta, cumplir nuestros tiempos de entrega y un montón de cosas que vienen, pues que conlleva la responsabilidad de poder exportar y poder dejar bien el nombre del país, porque como les decían ambos, cuando uno abre estas puertas y no cumple o en fitting o en calidad o en tiempos de entrega, primero deja mal el nombre de la compañía, mal el nombre del país, se les cierran unas puertas y queda muy frágil uno económicamente porque los que han tenido la oportunidad de exportar saben que estas grandes retailers y mayoristas le hacen lo que llaman chargebacks, que son cobros por cada mala ejecución que tiene uno y termina uno muchas veces perdiendo la plática que cree que iba a ganar. Entonces quisiera que Steph me contara. Sí, una visión un poco complementaria. Definitivamente estamos de moda, sobre todo creo como país, en lo que tiene que ver con turismo y en la industria de la moda. Lo otro podrá ser discutible. Pero digamos, partiendo de esa premisa, creo que sí nos falta algo muy importante y es comunicar mejor lo que nos ha hecho tan ricos y tan valiosos en nuestra moda colombiana. Nos falta cacarear más aquellos atributos, aquellas habilidades, aquella destreza que tenemos en el mundo de la moda, en el mundo del diseño, en el mundo. Y salimos muchas veces a buscar y a hacer campañas costosas por fuera de Colombia que no resaltan, digamos, tantas riquezas incluso de la diversidad propia de nuestro país y de nuestra misma idiosincrasia. Entonces yo creo que hay una oportunidad muy grande en enfatizar mucho las comunicaciones alrededor de toda la riqueza que tiene nuestro país, no solo en la moda, sino en lo que como país hemos construido. Muy lindo lo que dices también, porque hablando pues además de todo el sistema de moda, tenemos unos talentos grandísimos que pueden apoyar y muchas veces estamos buscando afuera cosas que tenemos aquí como grandes modelos, fotógrafos, productores, o sea, hay que hacer uso. En momentos es necesario usar personas de afuera, yo no les digo que no, pero también yo los invito porque a veces por decirles cualquier cosa, no ha presupuestado uno bien, no ha planeado bien y contrata un fotógrafo que las compañías se van ganando las cosas como los hijos. O sea, si yo tengo con qué pagar el fotógrafo, cierto, costoso, que sé que va a ser un logro importante para mi compañía, lo hago, pero también hay mucha riqueza aquí artística, se los digo por experiencia propia. Entonces, si ustedes planean bien y presupuestan bien, la empresa les va a ir pidiendo las otras cosas, traten de usar el talento colombiano para desarrollar sus marcas que vayan creciendo y vayan después teniendo recompensas que hoy empresas grandes pueden darse y, como dice Steph, comunicar un poco más desde lo que somos como país. Y también aquí pues meto yo mi cucharada y es también ver de qué forma lo comunicamos, porque el mercado internacional, especialmente el mercado de lujo, requiere una comunicación específica de estas cosas. No nos quiere ver como unos productores de artesanías, sino como unos transformadores de saberes de lo que pueden hacer nuestras manos, que es como se eleva un producto. Y vuelvo al tema de lo que ha hecho Agua. Ellos no quieren ver nuestra artesanía literal siendo vendida y no por mal, pero es que usted con su ojo creativo y con su gusto transforma ese saber ancestral de estas comunidades y lo eleva para que eso sea un producto bien recibido en mercados de lujo, porque también tienen que entender que son mercados que tienen muchos años más que nosotros en la industria y que son bastante más exigentes.
Quisiera, no sé cuánto tiempo más nos queda, voy a cerrar con la última pregunta para cada uno, que son recomendaciones para estos empresarios, futuros empresarios o emprendedores puntuales que les puedan dejar un buen consejo para sus empresas. Juan. Yo creo que redunda en lo que habíamos hablado, hacer una buena planeación, saber con qué puede contar uno, un buen diagnóstico, entender en qué eres diferente en ese nicho al que vas a entrar y estar seguro de que esa diferenciación bien comunicada puede abrirte esas puertas, un plan coherente con lo que puedes hacer y tener claras las tareas que le vas a poner a los procesos y unos indicadores para hacer seguimiento. Si haces eso, indiscutiblemente vas a tener éxito. Puede que en distintos periodos de tiempo, en duración, pero es más probable que lo tengas a que no. Me encanta eso que dices de los indicadores, eso va para muchos temas, sé que estamos cortos de tiempo, pero es muy importante que ustedes tengan reuniones periódicas con los equipos en temas de liderazgo y de medición de los retos que se han puesto. Esteban. Yo te diría que una propuesta de valor muy única, pero no es suficiente. La capacidad de ejecución es muy importante. La confianza en la intuición del emprendedor también, no todo lo dicen los libros. Rodearse de gente muy buena, mejor que uno, y unos sueños inmensamente grandes. La verdad es que las barreras en general no las ponemos nosotros y el mundo es de los que se atreven. Me encanta, bueno, ha sido para mí un placer este espacio con estos dos grandes invitados, tenerlos aquí casi lleno este espacio y muchas gracias por estar aquí, que puedan ser muchos más los momentos. Muchas gracias.